Informaciones por pipa en el rumbo de la mañana. Y tenemos una buena noticia. Y así lo publica el Diario Libre. El Diario Libre publica que tenemos una buena noticia por el descenso de embarazos en adolescentes en la República Dominicana. Recordemos que lamentablemente hemos sido campeones en embarazos en niñas y adolescentes en los últimos años, y poder observar una reducción de este indicador es algo que debe llenarnos de regocijo. Discúlpenme que tengo hoy la lengua atravesada, como decía el poeta. La doctora Fermín, encargada de adolescentes del SNS, está mediante las líneas telefónicas con nosotros aquí en el rumbo de la mañana. Le damos la bienvenida, doctora, y le pedimos que de inmediato nos cuente a qué se debe esta reducción y en qué porcentaje se ha reducido el embarazo en adolescentes en nuestro país. Bienvenida, doctora. Hola, muy buenos días a todos ustedes y a todos pues los que nos escuchan. Sí, de verdad que es una noticia muy halagadora, porque reducir el embarazo en adolescentes en nuestro país ha sido de impacto, siendo esta una problemática que no ha empañado en el histórico de nuestro país. Pues te cuento que la reducción de embarazo en adolescentes se debe a múltiples factores. Pues no sé si ustedes conocen que desde la llegada de nuestro presidente Luis Abinader al gobierno, en conjunto con nuestra primera dama, que ha sido la veedora de generar este accionar para que todas las instituciones se unan sus esfuerzos, porque el embarazo en adolescentes no solamente es un problema de salud, el embarazo en adolescentes no es solamente un problema de educación, el embarazo en adolescentes es multifactorial, y de ahí nace lo que son las PPA, la Política de Prevención y Atención y a Uniones Tempranas y Embarazo en Adolescentes. Entonces, encaminar todas las instituciones a generar acciones para disminuir esta problemática es lo que nos ha llevado a nosotros pues a reflejar estos números que de verdad son muy halagadores, porque te puedo contar que en el 2023 nosotros tuvimos una cantidad de embarazadas adolescentes de 22.890, reduciendo para el 2024 a 18.945 y cerrando el año con un 18.78% de embarazo en adolescentes. De repente podemos mirar que no es mucho, pero es mucho, porque cuando todas las instituciones generan su accionar a disminuir esta problemática, pues es un número que no impacta, como bien lo dice la publicación del periódico que ha salido hoy. Y son a todas las acciones que las instituciones, nosotros como Servicio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio de la Mujer y todas las instituciones que trabajan en el gabinete de atención a niños, niñas y adolescentes, pues podemos reflejar estos números que ya podemos ir moviéndonos, siendo nosotros el primer lugar, en el primer país en Latinoamérica de embarazo en adolescente, el quinto en el mundo, pues movernos a hacer ese cambio de escalón, como yo digo, y gracias a todo el esfuerzo mancomunado que venimos haciendo, el Servicio Nacional de Salud ha generado una serie de acciones que han sido de impacto para nosotros, y es creando las unidades de atención integral a personas adolescentes, que son esos espacios donde nuestros adolescentes pueden buscar esa atención oportuna, esa escucha oportuna, esa información oportuna, de manera tal que ellos puedan tener los conocimientos debidos si van a iniciar una relación sexual a temprana edad, o si deciden no iniciar una vida sexual activa, pues que tengan esas herramientas oportunas para decir, no, este no es el momento para yo iniciar una vida sexual, déjame enfocarme en mis estudios, y de ahí pues entre educación con la parte educativa y todo este accionar malcomunado es que ha hecho que nosotros podamos tener esta tasa de embarazo en adolescentes. Actualmente nosotros contamos con 39 unidades de atención integral a personas adolescentes, donde la tenemos en diferentes hospitales y en diferentes regiones. Hemos articulado estas unidades con las escuelas, de manera tal que las psicólogas sepan dónde derivar los adolescentes cuando tienen un problema de salud o cuando ellas no pueden dar el abordaje oportuno. Doctora, gracias por estar en el rumbo de la mañana, y qué bueno escuchar que se están tomando acción, porque como bien usted dijo, somos uno de los países
de la región con tasas más altas de embarazo adolescente. En el Día de las Madres, el Listín Diario sacaba un titular desgarrador que decía que 585 niñas entre 11 y 14 años se convirtieron en madre en el 2004. Y la verdad es que positivo que haya disminuido, pero todavía falta muchísimo por hacer. Estamos hablando casi de que uno de cada 5 partos son de madres adolescentes. Entonces mi pregunta es, ¿cómo se piensa? Esas experiencias que han sido positivas son todavía muy puntuales. ¿Cómo se piensa escalar? Y también un llamado de atención y su visión, porque la propia Oficina Nacional de Estadística, en esa noticia del Listín Diario que cita el titular, dice que esa baja podría estar influida en parte por un subregistro, ya que para la declaración de los bebés hay que contar con una cédula de identidad y sabemos que muchos dominicanos no tienen documento. Entonces la propia ONE, o Organización Nacional de Estadística, pone en cuestión esa disminución. O esperemos que pueda haber un poco de ambas cosas, que hay una disminución real, pero mi pregunta es, falta mucho. ¿Cómo eso se escala? Claro que sí. Mira, es cierto, nosotros somos un país que carecemos de data, para nadie es un secreto. Desde el Servicio Nacional de Salud se está fortaleciendo que nosotros podamos tener esa data, que es la que nos va a llevar a nosotros a generar acciones, porque un país sin número, pues un país que no puede generar acciones. Pero mira, te puedo comparar el trimestre enero-marzo 2023 y enero-marzo 2024. En enero-marzo 2023 nosotros tuvimos 6.066 partos en adolescentes, más en enero-marzo del 2024 en la red pública, porque estamos hablando de red pública, ¿verdad? Que nosotros tuvimos una baja a 4.478 adolescentes embarazadas que dieron a luz en ese trimestre. Eso comparando 2023 y 2024. Vamos con tendencia a la baja, nos falta mucho por hacer, es cierto, pero el mero hecho de generar acciones que puedan impactar a la reducción, eso significa que es una mirada, primero política, de Estado y un compromiso de todas las instituciones, especialmente nuestra primera dama, que esté enfocada, que se trabaje el embarazo en adolescentes, pues debemos verlo como positivo, porque para nadie es un secreto que en el histórico país sí hemos mantenido una alta tasa de embarazo en adolescentes, pero las acciones que se están generando desde los diferentes espacios es que lleva a que nosotros podamos movernos. Que tenemos un registro, sí es cierto, pero no solamente lo tenemos en el embarazo en adolescentes, es un problema país y la ONE pues sabe que tenemos una situación de subregistro, o sea que yo lo veo valioso, de verdad que las acciones se están mirando, articular las escuelas con los espacios de salud es muy positivo porque los muchachos saben dónde buscar esa atención oportuna, sabemos que las madres salen a trabajar y que los muchachos se quedan en la casa solos y que ellos tienen que saber que hay espacio, no solamente para brindarles salud, sino para hacer escucha de ellos, porque a veces un adolescente inicia una vida sexual activa porque tiene práctica parental ausente. Yo no tengo un papá presente, entonces ¿qué hago? Tengo unas redes que me dan informaciones en el día a día, que abren un celular y tienen de todo. Entonces, crear los espacios, que las escuelas vean que es necesario educar a nuestros adolescentes, no solamente en educación sexual, sino educarlos desde la educación integral, pues nos lleva a que nosotros podamos tener adolescentes en el futuro pues más sanos y postergando una vida sexual activa a cuando tengan una edad más madura. Muchas gracias, doctora. Doctora, saludos, buenos días. Yo estoy compartiendo un gráfico sobre la tendencia, no ese no, el próximo, por favor. La tendencia de los embarazos adolescentes en República Dominicana desde el año 2005 hasta la fecha, ¿verdad? Así es. La tasa se ha ido reduciendo de manera consistente desde el año 2005. Ahora, en el 2015, yo pedí hacer una comparación entre la reducción de la tasa de natalidad de República Dominicana, que también se ha reducido, ¿verdad? Las mujeres dominicanas están pariendo menos. Hasta el año 2015, la reducción, perdón doctora, la reducción de la tasa de embarazo adolescente iba en exactamente la misma proporción que la tasa de natalidad. Sin embargo, a partir de 2015 hay una reducción más pronunciada del embarazo adolescente
versus la tasa de natalidad. Y vamos a decir, la curva es consistente. O sea, la reducción ha sido, cada año ha sido más o menos similar. Lo que quiero decir es, o mi pregunta es la siguiente, porque entiendo que usted como funcionaria de este gobierno lo señale como un logro de la administración, pero si vamos a hacer una mirada de la política pública desde una perspectiva, vamos a decir, más objetiva, esto es algo que ya tiene, primero hay una reducción consistente del año 2005, pero hay una reducción más pronunciada desde el año 2015. Es decir, tenemos 10 años reduciendo la tasa de embarazo adolescente por debajo de la tasa de natalidad. ¿A qué se debe todo esto? O sea, lo que quisiera es que se retrate el esfuerzo completo. ¿Por qué en el 2015 hubo este cambio? ¿Cuál fue el cambio en la política pública? ¿Cómo tienen que ver los organismos internacionales? Y la parte de la migración en esto, ¿cómo incide? ¿Qué porcentaje de esas adolescentes son extranjeras? Mira, de verdad que ha habido un cambio y solamente colocar no el embarazo en adolescente, a las personas adolescentes dentro de las políticas, pues impacta, porque sabemos que los adolescentes han sido los grandes olvidados de las políticas públicas, ¿verdad? Hay una etapa gris, que es la etapa de los 5 hasta los 10 años, que es una etapa perdida del niño, donde no se generan acciones. Entonces, para yo tener adolescentes sanos, yo tengo que comenzar a generar acciones desde esa etapa infantil. Se ha movido, hubo una estática, como bien usted lo dice, del 15 al 19, los cambios fueron muy pequeños, los porcentajes al movimiento fueron muy pequeños. Más bien en el 19, cuando entra a mirarse lo que es el adolescente, a las personas adolescentes, a generar todas estas acciones mancomunadas de cada una de las instituciones, porque cada una de las instituciones del gabinete está generando un accionar en el territorio, no solamente nosotros como salud, no solamente educación, sino que hay una serie de instituciones apostando a la baja, a que siga disminuyendo el embarazo en adolescentes. Y como bien usted lo dice, el dato de las adolescentes haitianas también es una data que impacta. No impacta tanto, pero sí impacta a la cantidad de embarazo en adolescentes en nuestro país. Y de verdad que yo creo que nosotros como país, no viéndolo desde la parte política, tenemos que seguir aunando esfuerzos para nosotros tener nuestros adolescentes potables en las escuelas, en las universidades, y que posterguen el inicio de una vida sexual activa. ¿Y las extranjeras, doctora? ¿Las extranjeras? Las extranjeras. ¿Están medidas ahí, las extranjeras, doctora? ¿Perdón? ¿Las extranjeras están medidas en esos claro datos? Que sí, las extranjeras las tenemos medidas. ¿Qué porcentaje, qué proporción más o menos representan? Esa proporción ahora mismo no la tengo, pero si quiero se lo puedo pasar el dato más tarde. Sí, lo agradeceríamos mucho, doctora. Sí, más adelante que nos pase el dato y lo vamos a dar a conocer a través del grupo de la... Para contextualizarlo, y ojalá también que la doctora pueda venir personal con nosotros más adelante, para poder abordar con más detalles, doctora, estos sí, temas. Doctora, queremos felicitarla porque en comparación, Hussan se le habla, doctora Luz Fermín, en comparación con el año pasado son casi 200 embarazos menos. Eso significa que se ha estado haciendo un trabajo, un esfuerzo de comunicación, de información, educación, porque por ahí deriva todo. Las jóvenes que ya tienen prácticas sexuales tienen que estar informadas de los pros y los contras. Y un embarazo, diría yo, que es lo menos que le puede pasar, porque también hay otros temas como son las enfermedades de transmisión sexual y etcétera, etcétera. Claro. Pero ya el que sabe evitar un embarazo también podrá evitar esas otras mencionadas. Felicidades por su esfuerzo y su trabajo. Me siento orgullosa, doctora, y representada. Muchas gracias. Siempre a la orden. Y le paso el dato del 2023 y el 2024. Por favor, doctora, y muchísimas gracias por haber accedido a comunicarse con nosotros. Valoramos muy positivamente la tendencia a descender con una situación que sencillamente condena a la pobreza a miles de jóvenes dominicanas y que, doctora, a pesar de que se ha venido reduciendo en los últimos años la tasa de embarazo en adolescentes, todavía es mucho
lo que hay que trabajar para que bajemos de esos primeros lugares a nivel mundial en esa estadística oprobiosa. Así es. Un fuerte abrazo, Muchas doctora. gracias. Muchas gracias. Bueno, Dios le bendiga. feliz día para ustedes. Feliz Bye, día. bye.